Imaginemos por un momento la siguiente situación, ¿eh? Digamos que el día que fallece el líder máximo de un país, el contrato laboral de sus trabajadores más cercanos estipula que ellos también deben morir. Madre mía, suena fatal. Fatal es poco. Y no hablamos de uno o dos altos cargos, ¿eh? Hablamos de cientos de cortesanos, sirvientes, arquitectos, guardias, todos enterrados alrededor de su tumba para seguir sirviéndole en la eternidad. Es que es una película de terror distópica total. Exacto. Pero la cosa es que hace 5000 años, fíjate, esta era la política oficial. Era pública y totalmente aceptada por el Estado egipcio. Es una realidad brutal, desde luego. Y fíjate, yo como investigadora siempre digo que hablamos de la definición absoluta de poder impuesto. O sea, una construcción de la autoridad que no se basaba en el consenso en absoluto. Ya, claro. Tenía que ser tan física, tan asombrosamente abrumadora, que a nadie en su sano juicio se le ocurriera cuestionarla, ni en esta vida ni en la siguiente. Y precisamente de eso trata nuestra inmersión en profundidad de hoy, porque vamos a desgranar paso a paso cómo los primeros faraones literalmente inventaron la idea del poder real y del Estado. Un viaje alucinante, la verdad. Lo es. Nuestro análisis va a abarcar desde la misteriosa dinastía Cero hasta los albores de la dinastía Tercera. Y bueno, para lograrlo, tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes excepcionales para quienes nos escuchan hoy. Sí, tenemos un material buenísimo. Tenemos por un lado un estudio comparativo fascinante entre el arte de la paleta de Narmer y el vaso de Uruk. También datos arqueológicos súper recientes sobre el protofaraón Horus-Ka. Y por último, el exhaustivo estudio de la arqueóloga Dolores Sevilla Lara sobre la evolución de la arquitectura funeraria real. Es un material brillante, la verdad. Porque, nos permite ir mucho más allá de los mitos típicos, ¿no? Nos deja ver el detrás de escena. Exacto, las bambalinas del poder. Eso es, el aspecto logístico, el psicológico e incluso el arquitectónico de una civilización que estaba aprendiendo a base de ensayo y error a convertirse en un imperio. Totalmente. Y bueno, para ponernos en situación y entender la mentalidad de la época, hay un dato interesantísimo del boletín informativo Peredet que, creo, establece el escenario perfecto. A ver, cuéntame. Pues resulta que todo en el antiguo Egipto, absolutamente todo, estaba dictado por el río Nilo y su calendario agrícola. O sea, se dividía en 3 estaciones inamovibles. Las famosas 3 estaciones, claro. Eso es. Ayet, que era la época de la gran inundación. Luego Peret, el momento de la siembra. Y por último, Shemu, la cosecha. Ese era el latido vital del país. El reloj de arena por el que se guiaban. Justo. Y todo lo que los faraones llegaron a construir dependía de que ese ciclo natural, ese orden cósmico, digamos, no se rompiera jamás. Es que es clave entender esto. Si la naturaleza te impone un orden tan estricto y predecible, el líder humano que pretenda gobernar esa tierra tan fértil tiene que presentarse no solo como un administrador, o sea, no es un gestor de recursos sin más. Claro, tiene que ser algo más elevado. Exacto. Tiene que ser el garante mágico de ese orden frente al caos. Porque, a ver, si el Nilo no se desborda, la gente se muere de hambre. Literalmente. Literalmente. Así que el rey tiene que convencer a la población de que, gracias a él, exclusivamente gracias a él, el sol sale cada mañana y el río inunda los campos. Wow. Pues vamos a analizar esto por partes. Porque antes de poder organizar a decenas de miles de personas para construir monumentos gigantescos, estos primeros líderes necesitaban visualizar y comunicar su derecho a gobernar ese caos, ¿no? Claro, el mensaje es lo primero. Eso es. O sea, del ritmo agrícola pasamos a la más pura propaganda política. Y aquí es donde las fuentes hacen una comparación que a mí personalmente me ha volado la cabeza. Contrastando el arte mesopotámico con el egipcio. Es una comparativa buenísima. Empecemos por Mesopotamia para que nuestra audiencia se haga una idea. Con el famoso vaso de Uruk, que está datado más o menos entre el 3300 y el 3100 a.C. ¿Qué vemos exactamente en esa pieza? Pues mira, lo revelador del vaso de Uruk es cómo ilustra la mecánica del poder en la antigua Mesopotamia. Es un vaso de alabastro tallado con relieves que están divididos en franjas horizontales. Como si fuera un cómic antiguo. Exactamente, como si leyéramos un cómic de abajo hacia arriba. En la base está el agua, las plantas, el ganado, básicamente el sustento de la vida. Vale. En la franja intermedia vemos a hombres completamente desnudos que llevan en procesión los frutos de la cosecha. Y arriba del todo, fíjate, el gobernante local entrega pacíficamente esas ofrendas a la diosa Inanna. Ostras, viéndolo así, parece casi un esfuerzo de equipo, ¿no? Toda la comunidad participando para un fin común.
Bueno, a ver, yo no le llamaría exactamente un equipo, en el sentido moderno de la palabra. Ya, claro, hay jerarquías. Obviamente hay una jerarquía muy estricta ahí, pero más bien el vaso de Uruk nos muestra un ecosistema donde cada uno conoce su lugar. O sea, refleja un poder basado en la proximidad y en la colaboración ritual. Entiendo. O sea, la ciudad-estado entera participa. Eso es, participa en la supervivencia. Y el gobernante actúa, digamos, como un intermediario humilde entre la comunidad y los dioses para asegurar que la próxima cosecha sea igual de abundante. Vale, pero luego cruzamos la frontera hacia Egipto. Avanzamos un poco en el tiempo, hacia el 3050 a.C. más o menos, y observamos la famosa paleta de Narmer. Y vaya contraste más escalofriante. No tiene nada que ver. Nada, aquí no hay procesiones pacíficas con cereales ni líderes humildes que valgan. Esto es puramente militar y violento. Totalmente brutal. Vemos al faraón esculpido a un tamaño gigantesco, agarrando por el pelo a un enemigo y a punto de aplastarle el cráneo con una maza. Y hay un detalle clave aquí que mencionan las fuentes. Las coronas. Las coronas, exacto. Por primera vez en la historia asume el poder dual. En una cara de la paleta lleva la corona blanca del Alto Egipto y en la otra, la corona roja del Bajo Egipto. Es que el contraste es intencionado y, como decías, brutal. Si en Uruk el mensaje estatal era, bueno, trabajemos juntos para agradar a la diosa, Sí. en Egipto el mensaje de Narmer es súper directo. Yo soy la única fuerza imparable que define las fronteras y aniquila al caos. Madre mía, qué diferencia. Y fíjate, el componente militar es tan dominante porque en un estado territorial incipiente y larguísimo, como es el Valle del Nilo, el rey debe ser percibido como una barrera sobrehumana. O sea, él es la única línea de defensa entre Egipto y la destrucción total. Fíjate que, leyendo sobre esta iconografía, se me vino a la mente una imagen muy clara para compartir hoy. La paleta de Narmer me parece el equivalente antiguo a un cartel de campaña electoral moderno. Totalmente. Pero a ver, no de los amables que te piden el voto con una sonrisa de oreja a oreja. Es un cartel político diseñado milimétricamente para infundir un terror paralizante. Sí, pura propaganda del miedo. Es que es pura propaganda que dice, o estás bajo mi protección, o eres el cráneo que estoy a punto de aplastar con esta masa. Es una forma fantástica de verlo, de verdad. Porque en una sociedad antigua, donde, pensemos, el 99% de la población jamás vería al rey en persona a lo largo de toda su vida. Claro, no había televisión ni redes. Exacto, la imagen proyectada tenía que hacer el trabajo sucio. La iconografía no era meramente decorativa, era un arma de disuasión masiva en toda regla. ¡Qué locura! Ahora, vamos a retroceder un poquito en esta línea temporal a la fascinante y súper misteriosa Dinastía Cero, alrededor del 3100 a.C. Me encanta este periodo. Es súper interesante. Las fuentes nos hablan de un gobernante llamado Horusca que precedió a Narmer y que quizá incluso, bueno, pudo ser su padre. Hay debates sobre eso, sí. Pues los datos arqueológicos muestran que su nombre no solo aparece en el delta del Nilo, sino que se han encontrado objetos etiquetados con su identidad muy lejos. En el suroeste del Levante, en lugares como Telerani y Najaltila. Una barbaridad para la época. Y lo que me parece crucial de K es que fue pionero en algo muy específico. Fue el primero en colocar su nombre dentro de un serej. Así es. Y para quienes nos escuchan y no estén familiarizados con este término, un serej es un símbolo jeroglífico rectangular que representa literalmente la planta y la fachada del Palacio Real. O sea, un palacio en miniatura. Exacto. Es como si el nombre del gobernante estuviera habitando un palacio fortificado de forma perpetua. Una genialidad visual. Pero hay un matiz en las fuentes que a mí me genera bastante curiosidad. Porque normalmente este serej está siempre coronado por la figura del halcón. El dios Horus. Justo, indicando que el rey es la encarnación de ese dios en la tierra. Sin embargo, en la tumba de Cao se encontraron vasijas y un cuchillo de pedernal, donde su serej contiene el símbolo de los dos brazos. Que se pronuncia K. Que se pronuncia K, eso es, y significa espíritu o energía vital. Pero, y aquí viene lo raro, curiosamente, no hay rastro del halcón tradicional presidiéndolo. Sí, es un detalle interesantísimo. Entonces yo te planteo la duda. Si Ka utilizó este símbolo arquitectónico de poder pero sin el marcaje divino del halcón, ¿debemos interpretar esto como un nombre real ya consolidado? ¿O era todavía un título puramente administrativo en una época en la que el Estado apenas estaba intentando descubrir qué era?
Pues mira, esa es una de las grandes preguntas que debaten los egiptólogos actualmente. Especialistas como Ludwig Morens sugieren que en esta etapa tan temprana, la lectura del nombre podría ser incluso neutral. ¿Neutral en qué sentido? Algo así como el rey de armas o una simple alusión al espíritu del líder, sin esa carga divina tan pesada. El hecho de que falte el halcón nos sugiere fuertemente que la institución del faraón divino, tal y como la conocemos hoy, aún estaba en pañales. O sea, estaban probando cosas. Exacto. Estaban experimentando con el diseño de su propia autoridad. Probaban qué símbolos funcionaban mejor para legitimar su poder, qué iconografía infundía más respeto. Todo esto antes de estandarizar la teología oficial de que el rey era un dios viviente. Algo que sí consolidarían luego Narmer y sus sucesores. Eso es. Con Narmer ya no hay dudas de su divinidad. Claro, pero a ver, una paleta de piedra tallada o un cuchillo de pedernal, por muy propagandísticos que sean, solo los ven unas pocas personas en la corte. Lógicamente. Si quieres dominar psicológicamente a todo un país, necesitas algo más grande que un objeto portátil. Tienes que dominar el paisaje físico. O sea, el poder necesitaba anclarse en la tierra mediante la arquitectura. Sin duda. Y esto nos lleva directamente a las arenas del desierto de Abidos. Abidos. Abidos es el gran laboratorio del poder físico en esta etapa formativa. O sea, es el lugar sagrado por excelencia de los primeros faraones. Un sitio importantísimo. Clave. Cuando analizamos sus necrópolis, como el cementerio B y la zona de el Kaab, vemos una evolución técnica de verdad espectacular. Pasan de casi nada a estructuras inmensas. Tal cual. Pasan en muy poco tiempo de enterrar a sus líderes comunales en simples hoyos ovalados de la prehistoria a construir inmensas cámaras rectangulares de adobe. De hecho, las fuentes detallan, por ejemplo, la tumba doble de este rey Ka, que mencionábamos antes, que ya medía unos 6 por 3 metros y estaba súper cuidadosamente revestida de ladrillos. Ya es un salto enorme. Pero el salto cualitativo real llega con un concepto arquitectónico clave que extraemos del estudio de Dolores Sevilla Lara, la famosa fachada de Palagio. O arquitectura de nichos, sí. Eso es. Es un concepto absolutamente vital para entender el periodo. Resulta que los reyes de este estado recién unificado decidieron tomar el diseño exterior de sus palacios reales en la vida diaria. O sea, las casas donde vivían en vida. Sus palacios en la capital, sí. Esos inmensos muros con paneles salientes y nichos entrantes que crean un imponente juego defensivo de luces y sombras bajo el sol egipcio, pues cogieron ese diseño y lo aplicaron a las tumbas y recintos funerarios. Es decir, que trasladan la arquitectura de dominación de los vivos directamente al mundo de los muertos. Lo has definido a la perfección. Es que para la dinastía primera, el diseño de estas tumbas en Abidos es increíblemente complejo. Tenemos una gran cámara central subterránea que estaba revestida de adobe y ricas maderas importadas. Maderas que costaba muchísimo traer, por cierto. Claro. Pero lo que me fascina es la superestructura, porque resulta que todo esto quedaba cubierto por un gigantesco montículo subterráneo de arena, completamente oculto a la vista. Totalmente tapado. Que actuaba como un precursor religioso de lo que luego sería la pirámide. Y en la entrada, a nivel del suelo, ponían 2 enormes estelas funerarias de piedra orientadas hacia el este, esperando el sol naciente. Es que todo este diseño tiene una carga simbólica pesadísima. O sea, ese montículo de arena oculto evoca la colina primigenia de la creación en su mitología. ¡Qué interesante! Sí, el primer trojo de tierra que emergió de las aguas del caos al principio de los tiempos. Básicamente, la tumba es una máquina de resurrección. Fíjate que, pensando en esta idea de un montículo gigante pero que está tapado por el nivel del suelo, yo lo visualizo como una semilla plantada bajo la tierra. Es una buena metáfora. Es que es algo que el campesino no ve en la superficie, ¿verdad? Pero que todo el mundo sabe que está ahí, acumulando un poder germinativo inmenso para brotar. En este caso, bueno, el poder del Estado. Exacto. Un poder latente, pero real. Pero esto me plantea un problema logístico tremendo. Si estas superestructuras masivas estaban enterradas y ocultas, a diferencia de las grandes pirámides posteriores que, bueno, se ven desde kilómetros de distancia. Que son imposibles de ignorar. Claro. ¿Cómo demonios lograban proyectar esa imagen de autoridad absoluta hacia los vivos que caminaban por la superficie y solo veían arena y un par de estelas? Pues mira, es una paradoja fascinante de la arqueología de este periodo, porque lo que proyectaba la autoridad
no era la visibilidad del túmulo en sí, ¿Entonces qué era? era el tabú extremo del espacio sagrado y la tremenda movilización de recursos. Imagina el impacto psicológico para la población local. O sea, todos saben perfectamente que bajo esa llanura árida hay una estructura palaciega, colosal, llena de tesoros. Claro, el secreto a voces. Eso es. Además, sobre el suelo, los inmensos muros perimetrales que rodeaban el complejo funerario sí imitaban esa fachada de palacio a gran escala. No necesitaban todavía construir una montaña artificial de piedra. Ya demostraban poder de otra forma. Exacto. El simple hecho de tener el control absoluto de la mano de obra humana para acabar, construir esa cámara, llenarla de oro y luego ocultarla, eso ya gritaba autoridad absoluta. ¡Qué barbaridad! Y hablando de controlar de forma absoluta los recursos y, sobre todo, la mano de obra, Y ya sé por dónde vas. llegamos al aspecto más oscuro, perturbador y francamente difícil de digerir de este periodo, porque resulta que construir la tumba perfecta no era suficiente para ellos. No, no lo era. El faraón necesitaba que su estilo de vida burocrático y de lujo continuara de forma ininterrumpida en el más allá. Y claro, un palacio eterno necesita personal eterno. Aquí es donde entramos en el escalofriante fenómeno de las tumbas subsidiarias, que de hecho explotó durante la dinastía I. Fue una auténtica locura. Para que la audiencia entienda la magnitud, las tumbas de los faraones en Abidos comenzaron a estar rodeadas no por ofrendas materiales o estatuillas, sino por decenas e incluso centenares de enterramientos satélite más pequeños. Cámaras enteras alrededor de la tumba principal. Y ojo, estas cámaras no albergaban estatuas protectoras. Contenían a cortesanos reales, altos funcionarios, sirvientes, enanos, artesanos e incluso animales de compañía. ¡Ostras! Sí, todos ellos sistemáticamente sacrificados el mismo día del funeral para acompañar al rey a la eternidad. Es que las cifras documentadas en las fuentes arqueológicas son abrumadoras. Hay una escalada del terror evidente, generación tras generación. O sea, el faraón Ajá tenía 36 tumbas subsidiarias. Ya son bastantes. Pues luego la poderosa reina Merit-Neith subió la apuesta a 41. Con el rey Den, el número saltó a 153 personas sacrificadas. Una barbaridad. Pero es que el pico máximo de esta auténtica locura de Estado llega con la tumba del rey Yer, una instalación inmensa que abarcaba 70 por 40 metros, rodeada por la escalofriante cifra de 334 cámaras subsidiarias. Tremendo. De ellas, 318 contenían cadáveres de sirvientes y 16 eran almacenes, o sea, un ejército de personas muertas para un solo hombre. Y un detalle crucial que nos revela cómo operaba este poder, no era una masacre caótica. O sea, no era una matanza indiscriminada tipo película de vikingos. Estaba organizado. Súper organizado. Los cuerpos estaban dispuestos geométricamente alrededor de la cámara principal del rey y estaban ordenados según su rango y su función en la corte. Madre mía, la burocracia de la muerte. Literalmente, es una demostración de burocracia aplicada a la muerte. Desde nuestra perspectiva moderna es incomprensible, lógicamente, pero requería un nivel de condicionamiento psicológico profundísimo. ¿Crees que iban voluntarios? Se cree que muchos podrían haber ingerido veneno voluntariamente, porque estaban convencidos de que su única posibilidad de disfrutar de la vida eterna era aferrarse al alma del faraón. O sea, su estatus de élite estaba literalmente ligado a la vida de su jefe. O sea, si tu jefe muere, tú mueres, pero te garantizas ser un VIP en la otra vida. Ese era el trato, sí. Qué fuerte. Pero luego analizamos la cronología y vemos algo súper sorprendente, porque este hecatombe continuó sumando cuerpos hasta el reinado del último faraón de la dinastía I, Ka, que tuvo 39 cámaras subsidiarias. Y de repente, se acabó. ¿Cero absoluto? Esta práctica se erradica por completo al comenzar la dinastía II. Ni un solo sirviente más. Pero a ver, siendo escépticos, ¿me estás diciendo que de repente a la clase gobernante egipcia les entró un ataque de empatía y de derechos humanos y decidieron dejar de matar a su séquito? En absoluto. Vamos, no tiene nada que ver con la empatía. Tiene que ver con la fría y dura sostenibilidad de un imperio en crecimiento. Claro, los números no cuadrarían. Piénsalo. Al principio de la dinastía I, matar a toda tu corte el día de tu funeral es, digamos, la demostración definitiva de poder. Gritas al mundo que tu voluntad está por encima de la vida misma. Sí. Pero a medida que el Estado se expande y se vuelve administrativamente mucho más complejo, necesitas burócratas expertos, necesitas arquitectos que sepan calcular estructuras, necesitas generales veteranos.
gente que no se forma en 2 días. Exacto. Aniquilar a la cúpula administrativa y técnica del país entero en cada transición de poder garantizaba básicamente un colapso del Estado cada vez que un rey cogía un resfriado fatal. Claro, te quedas sin nadie que sepa llevar el país. Así que la maquinaria estatal, muy fríamente, se dio cuenta de que un país no se puede gobernar si destruyes tu capital humano más valioso cada pocos años. Tiene muchísimo sentido. Al final, la necesidad de burocracia terminó salvando vidas. Literalmente. Y claro, al abolirse el sacrificio humano masivo, el poder real tuvo que buscar urgentemente otras vías de expresión. Si el faraón ya no podía derramar sangre humana para demostrar su estatus de dios inalcanzable, la monumentalidad arquitectónica y la geografía se convirtieron en sus nuevas y únicas herramientas. El tamaño importaba más que nunca. Y así es como da comienzo lo que podríamos llamar el baile de las necrópolis. Exactamente. En la dinastía segunda vemos un cambio de estrategia drástico. Los primeros reyes de este periodo, Hetep-Sekemui y Nebra, toman la decisión de abandonar la antigua tierra ancestral de Abidos en el sur. Se mudan. Sí, se trasladan al norte, a Saqqara, mucho más cerca de la capital administrativa que era Memphis. Allí, en lugar de fosas con sirvientes sacrificados, construyen tumbas gigantescas en forma de galería subterránea. Unas galerías enormes. Son tan masivas y tan profundas que, fíjate qué curioso, siglos más tarde, el faraón Unas construyó su famosa pirámide literalmente encima de estos laberintos subterráneos sin darse ni cuenta. ¿Qué me dices? Sin saber que estaban ahí debajo. Sin saberlo. Construyó encima de una tumba de la dinastía segunda. Ostras, qué curioso. Sin embargo, la historia no es lineal. Las fuentes indican que la estabilidad política debió vacilar, porque vemos un regreso a los orígenes. Faraones posteriores, como Peribsen y Hasekemui, vuelven al sur. Vuelven a Ábidos, buscando quizás la legitimidad de los ancestros, ¿no? Y fíjate en los datos de la tumba de este último, Hasekemui. Es una auténtica barbaridad logística. Una obra de ingeniería brutal. Mide 70 por 18 metros y está hundida a 13 metros de profundidad en la roca pura del desierto. Además, contenía 57 cámaras subsidiarias, pero, confirmando lo que explicaba sobre el fin de los sacrificios, ahora todas eran simples almacenes. Exacto. Repletos de grano, vino, herramientas, ni un solo cuerpo humano acompañándolo. Habían aprendido la lección. Y lo que resulta verdaderamente fascinante de Hasekemui y de esta época, además de las tumbas, es cómo se consolida y adquiere proporciones épicas un segundo elemento arquitectónico que era vital, los recintos funerarios. Claro, porque para esta época, asegurar la eternidad del rey requería construir 2 estructuras colosales que estaban completamente separadas geográficamente la una de la otra. Un despliegue de recursos impresionante. Por un lado tenías la tumba subterránea en el desierto profundo, donde descansaba el cuerpo físico, pero por otro lado, a más de 1 kilómetro de distancia, más cerca del valle cultivable, construían un inmenso recinto amurallado a cielo abierto. Efectivamente, y hay que aclarar que estos recintos no eran simplemente decorativos, eran auténticos motores mágicos. ¿Para qué servían exactamente? Se usaban para el culto mortuorio diario de los sacerdotes, y sobre todo para que el espíritu del rey pudiera seguir celebrando rituales fundamentales en el más allá, como la famosa fiesta Sed. Ah, la fiesta Sed, la renovación del poder. Esa misma. Era un jubileo donde el faraón, tras varios años de reinado, debía correr físicamente un circuito en un patio delante de todos para demostrar a los dioses y a sus súbditos que aún conservaba la vitalidad para gobernar el cosmos. O sea, un examen físico de aptitud para el trono. Tal cual. Y al construir un recinto eterno, se aseguraban de que el rey pudiera seguir corriendo ese circuito y renovando su magia para siempre, en la otra vida. El recinto más colosal que sobrevive de esta época es el llamado Shunet el-Seviv, construido precisamente por este faraón, Hasekemui, en Ábidos. Las dimensiones que arroja el estudio sobre el Shunet el-Seviv son alucinantes para quienes nos escuchan. O sea, es un rectángulo perfecto de 133 por 77 metros, con unos muros de adobe macizo de 11 metros de altura. 11 metros de adobe, y ahí sigue. Que, de forma casi milagrosa, siguen en pie 5.000 años después. Pero, a ver, para entender lo ilógico de este esfuerzo,
Es como si hoy un jefe de Estado construyera una cámara acorazada de máxima seguridad para su cuerpo en una punta de la ciudad, pero exigiera por ley que el país entero le celebre una fiesta de cumpleaños eterna, a todo lujo y con sacerdotes a sueldo, en un estadio de fútbol gigante situado en la otra punta de la ciudad. Es una analogía perfecta. Es una duplicación del esfuerzo monumental verdaderamente abrumadora. Desde el punto de vista de la eficiencia de recursos, es un desgaste inmenso, claro. Pero, a la vez, subraya esa necesidad imperiosa y casi paranoica del incipiente estado de ocupar físicamente el territorio. De marcar su territorio literalmente. Sí, al separar la tumba del recinto, el dios rey marcaba su presencia y su propiedad, tanto en el mundo oculto de los muertos como en el espacio visible de interacción para los vivos y los sacerdotes. Era un yo domino aquí y domino allí. Y entonces llega el giro final de nuestra historia, el momento cumbre de este análisis. Entramos de lleno en la dinastía tercera de la mano del faraón Djeser, o Zoser, como también se le conoce popularmente. El gran innovador. Él, junto a su genial arquitecto Imhotep, analiza este antiquísimo sistema de tener la tumba escondida en el desierto y el recinto funerario a 1 kilómetro de distancia y toma una decisión radical: unificarlo todo. Lo cambia todo para siempre. En Saqqara, Djeser agrupa la tumba y el patio del jubileo dentro del mismo muro perimetral, y así crea el inmenso complejo de la primera pirámide escalonada. Y aquí va mi última gran pregunta analítica para ti. Si durante tantas generaciones había funcionado perfectamente el sistema de mantener la tumba y el recinto separados, ¿qué cambio psicológico, teológico o político impulsó a Djeser a fusionarlos? Es la gran pregunta, sí. Y lo que es más importante, en lugar de seguir expandiéndose de forma horizontal por la arena del desierto, ¿qué le hizo decidir apilar las estructuras unas sobre otras para rasgar el cielo con la primera pirámide de la historia? Pues mira, esa decisión marca verdaderamente la culminación de todo el angustioso proceso de consolidación del Estado que venimos analizando desde el principio. A ver, explícame eso. Hay que entender el contexto de la época. El padre de Djeser, que era Hasekemui, había logrado por fin sofocar las rebeliones y reunificar un Egipto que había sufrido unas tensiones internas gravísimas. ¿Había paz, por fin? Exacto. Cuando Djeser hereda el trono, el Estado entra en una fase de seguridad, de poder centralizado y de prosperidad logística sin precedentes. Ya no sienten esa inseguridad primitiva que les obligaba a esconder la cámara funeraria bajo un túmulo de arena por miedo a que fuera profanada. Ya no tienen miedo de que les roben o les destrocen la tumba. Ni de separados edificios para abarcar más terreno. Ahora fijan el recinto funerario directamente encima y alrededor de la tumba. Y así crean una fortaleza inexpugnable, una ciudadela eterna para el alma. Vale, entiendo lo de agruparlo todo, pero ¿y la pirámide? ¿Por qué hacia arriba? Respecto a la verticalidad, fíjate, al apilar las mastabas de adobe, que ahora, y ojo, porque este es un salto tecnológico brutal, pasan a ser de piedra tallada permanente. Dejan el adobe y se pasan a la piedra. Piedra sobre piedra. Al apilar unas sobre otras, cambian completamente el eje de su dominio. La expansión horizontal territorial ya la tienen asegurada, o sea, nadie discute sus fronteras en la tierra. Ya son los amos del valle. Ya son los amos. Así que el faraón eleva su mirada. Es el triunfo definitivo de la arquitectura sobre la naturaleza. Con la pirámide escalonada, que actúa como una especie de escalera gigantesca, reclaman el cielo, buscando la conexión directa con las deidades solares que empezaban a dominar la teología en aquel momento. O sea, ya no miran a la tierra, miran al sol. Exactamente. El rey ya no es solo el jefe militar del Valle de Egipto. Al erigirse hacia el cielo, con esa pirámide, se convierte en el pilar central que sostiene todo el cosmos. ¡Wow! Es una evolución intelectual absolutamente increíble. Si miramos en retrospectiva el viaje histórico que hemos desgranado hoy para nuestra audiencia, es como presenciar el desarrollo en tiempo real de una mente colectiva obsesionada con el control. Es un proceso fascinante. Empecemos analizando propaganda política descarnada y tallada en piedra, como vimos en la brutalidad aplastante de la paleta de Narmer. Luego observamos cómo ese mensaje de terror se atrincheró físicamente en el territorio, exigiendo el sacrificio sistemático de cientos de seres humanos en las arenas de Abidos. Pagando la eternidad con sangre, sí. Literalmente pagando el precio de la eternidad con sangre administrativa.
hasta llegar, finalmente, a una revolución mental y arquitectónica sin precedentes en Saqqara, donde el Estado es ya tan incuestionablemente fuerte que no necesita derramar sangre humana para infundir respeto. Ya no